tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Esperando que se conecten para dar comienzo a esta conferencia que me han convocado en el día de hoy. Vamos a esperar unos segunditos para que se sigan conectando los seguidores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Roxana, Jonathan, Andrea. Vamos a esperar unos segunditos más para arrancar con esta conferencia. Buenas noches Argentina, buenas noches Bolivia, buenas noches Colombia, México, Estados Unidos. Buenas noches a todos y a todas y muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Gabriela Rodríguez, soy abogada y quiero agradecer en primer lugar, como corresponde, por supuesto, a tres mujeres sin límites, hermosas y maravillosas mujeres, empoderadas, a Roxana Sitic, a Mirta Gómez Villalba y a Milena Viñas. Les agradezco de corazón esta convocatoria y por supuesto también a Jonathan, a Tres Sin Límites, van mis agradecimientos. Buenas noches, muchas gracias por la bienvenida. La verdad que este es un espacio evidentemente muy concurrido y muy lindo, ¿no? En el cual debemos dar este tipo de charla, considero yo, tendientes a informar a la gente, lógicamente, más que nada eso, ¿no? Y el tema que me convoca hoy es un tema muy delicado, muy sensible. Se titula Violencia de género, problemática actual. Si bien es cierto, la violencia de género es una problemática que toda la vida existió, pero en la actualidad quisiera hacer una reflexión en estos 30 minutos de lo que implica esta violencia de género en un contexto de pandemia, de esta inesperada pandemia que afecta a todo el globo de una manera inusitada y lógicamente la violencia de género se ha visto engrosada en sus estadísticas a raíz de el aislamiento obligatorio que nos ha llevado a todos y a todas a encerrarnos, a estar en un lugar de confinamiento dentro de cada uno de nuestros hogares y lógicamente que se ha exacerbado más aún la violencia cuando ya aquella mujer que ya estaba siendo víctima de violencia antes de este contexto de pandemia, se ha visto exacerbada más aún con el agresor dentro de cada uno de los hogares. Es muy importante hablar sobre estos temas y me parece con mucho acierto la invitación, le vuelvo a agradecer, porque ONU Mujeres, y más precisamente también el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ha manifestado que estamos frente a otra pandemia. Esta pandemia de la violencia de género y ni hablar de la máxima expresión de la violencia, que es el femicidio. Y eso lo dicen las distintas estadísticas. Hoy casualmente, hace muy poquitas horas, como ya entramos en septiembre, se dio a conocer en un observatorio de violencia de género de la ciudad de Buenos Aires, se dio a conocer cifras realmente alarmantes con respecto al femicidio. Ni hablar cómo se han visto acrecentados los llamados a la línea 144 solicitando asesoramiento, contención, donde también un porcentaje muy alto ha intervenido en estas situaciones de violencia y otros donde simplemente se han limitado a darle contención a la víctima, dado que la víctima muchas veces no denuncia estos tipos de hechos por miedo, por no creer mucho en el sistema, por muchas causas. Hay mujeres que deciden no denunciar o por ahí porque están inmersas en este círculo de la violencia, ¿sí? Pero para hablar de violencia de género, en primer lugar tenemos que saber de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género. Si bien es cierto, cualquier persona puede ser víctima de violencia de género, cualquiera, hombre, mujer, existen
cuando hablamos de violencia de género hacia las mujeres, hacia las niñas, adolescentes o mujeres de la tercera edad, existe este plus en el sentido de que hay tomando a la mujer, a la víctima, como en una situación de vulnerabilidad. También se lo puede vislumbrar a través de, valga la redundancia, ¿no? Un enfoque interseccional que va más allá de la situación de vulnerabilidad cuando se trata de mujeres con discapacidades, cuando se trata de mujeres niñas no mujeres, cuando se trata de mujeres rurales, mujeres de la tercera edad, mujeres en lugares tales como pueblos originarios. Entonces hay que darle ese enfoque también a ese tipo de víctimas mujeres. Voy a tratar de no hablar tanto de la ley porque esta charla va dirigida a la sociedad en general, no solamente a Argentina, sino también a Latinoamérica, ¿sí? Antes que nada vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de género. Cuando hablamos de género, estamos hablando de una construcción sociológica, cultural, de cómo debemos comportarnos los hombres y las mujeres desde que nacemos, ¿sí? Que es distinto el género al sexo, porque el sexo es, desde que nacemos somos varones o mujeres biológicamente hablando. Cuando hablamos de género, no, porque inclusive acá en Argentina, para ilustrar mejor el concepto, voy a tratar de ser lo más simple posible, contamos con una ley que es la Ley de Identidad de Género, donde aquella persona que nace biológicamente con un sexo determinado, varón, luego se puede registrar como mujer por esta ley de identidad de género porque se autopercibe como mujer. Entonces ahí ya tenemos una gran diferenciación de lo que es género y sexo. Ahora, la violencia de género está muy bien conceptualizada en nuestra ley. Nosotros tenemos una ley en Argentina que es una ley madre, una ley de orden público que se crea en el marco de los distintos instrumentos de derechos humanos, sobre todo de las mujeres, ese corpus juris de violencia de género que le llamamos nosotros, que se incorporan a nuestra Constitución Nacional a partir del año 1994. Es por ello que esta ley, que es la ley 26.485, que es la ley de protección integral de la mujer que es víctima de violencia, viene a definir de qué hablamos cuando hablamos de violencia, porque si bien es cierto, la violencia de género está tratada en los distintos instrumentos internacionales, nuestra ley, que considero la ley argentina, es una ley de avanzada en ese sentido, y también nos dice qué tipos de violencia hay, cuáles son las modalidades también, ¿no?, que se dan a partir de lo que es la violencia de género. No solamente Argentina, como este programa sale para Latinoamérica, Bolivia, Colombia, México, estos países también han incorporado estos instrumentos de derechos humanos de las mujeres a sus distintos ordenamientos internos. Eso implica que el Estado no solamente debe prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género de una manera que cuando se da el conflicto, es decir, cuando se ejerce la violencia, tenemos materialmente una conducta como violencia de género, encuadrada dentro de la violencia de género, sino que los estados deben tomar acción positiva, tendiente sobre todo a erradicar este flagelo. Y tenemos, por ejemplo, últimamente lo que hace a la justicia, lo que es la ley Micaela, que todo el mundo debe haber escuchado esto de la ley Micaela, que se le obliga al Estado, ¿sí?, a capacitar en lo que es perspectiva de género a los tres poderes del Estado y todos sus agentes, ¿sí?, desde el presidente de la Nación hasta el último empleado que trabaja en los distintos organismos nacionales. Yo les voy dando a modo de información, porque básicamente en media hora, o lógicamente que voy a tratar de hacer una breve síntesis y más que nada una reflexión de lo que es en esta época de pandemia.
Y para hablar de esta época de pandemia, me voy a tener que guiar necesariamente por ciertas estadísticas para que veamos cuál es la realidad que nos toca vivir. Pero básicamente también quisiera dejar en claro que a la justicia, nosotros que somos operadores de la justicia, yo soy abogada, me presento, ¿no? Aparte de dar esta charla, esta conferencia, me gustaría que sepan también que yo soy una persona luchadora por los derechos humanos de las mujeres, soy una abogada particular que empecé mi lucha, este camino, a partir del año 2014, a raíz de un femicidio donde me tocó participar como querellante en una causa como esta, ¿no? Y a partir de allí he actuado en diferentes causas, lamentablemente de la máxima expresión de la violencia como es el femicidio, asistiendo a las madres y también conteniendo a los familiares de la víctima de este flagelo. En ese camino he logrado ver distintos déficits, lamentablemente, que tenemos nosotros por ahí los operadores de justicia, y lo que nosotros hacemos, cuál es el trabajo que hacemos nosotros, y yo lo hago a través de una ONG que se llama Cintia Fernández, que se encuentra en la ciudad de Salta, reconocida internacionalmente por su lucha, donde nosotros no solamente asistimos a las víctimas, sino que buscamos la manera de aportar, no solamente hacer una crítica constructiva al sistema, sino también de aportar de la mejor manera al sistema para tratar de ¿qué? De erradicar este flagelo. Cuando hablo de erradicación de este flagelo, lógicamente que me estoy refiriendo a que si no erradicamos esta situación de violencia de género, el Estado argentino y los demás estados latinoamericanos van a estar en constante infracción con las normativas que han ratificado, que se han comprometido. Y en ese sentido se habla de instrumentos internacionales, se habla de debida diligencia reforzada que deben tener los estados, tendiente a ¿qué? A eliminar todos aquellos obstáculos que generan discriminación y desigualdad. Porque fíjense ustedes, nosotros como luchadoras de derechos humanos y muchas mujeres que nos están escuchando, y varones también, porque los varones también con este concepto de nuevas masculinidades también están aportando muchísimo en esta lucha, cuando hay una situación de desigualdad, eso va a generar discriminación. Y la discriminación y la desigualdad son las que originan la violencia de género. Esa discriminación y desigualdad estructural que viene de hace mucho tiempo. Y fíjense ustedes, me gustaría hacer referencia a lo siguiente, estamos en el 2020, ¿verdad? Desde 1920, como para marcar una línea de tiempo, las mujeres argentinas, las mujeres sobre todo desde Londres, Europa, América, vienen luchando para ganar esos espacios, para ganar esos derechos en pos de una igualdad. Es por ello que este año, por ejemplo, se cumplen 100 años del voto femenino en Estados Unidos. Y ustedes me dirán, ¿y qué tendrá que ver? Tiene mucho que ver esto, porque estamos en 2020, desde 1920 que venimos en esta lucha, ¿no? En esta lucha de alcanzar de reivindicar nuestros derechos y de alcanzar la igualdad. Entonces, cuando hablo de alcanzar la igualdad en esta lucha que llevamos las mujeres, el Estado debe ser un Estado activo. De eso hablamos cuando se dice que el Estado tiene que tener acciones positivas, ¿sí? Esa acción tendiente ¿a qué? A que se termine con las desigualdades y se eliminen todos esos obstáculos que, vuelvo a repetir, traen originada la discriminación. Ahora bien, ¿cuáles serían esos obstáculos? Por ejemplo, para ser un poco más clara con todos y todas ustedes, por ejemplo, aquellos obstáculos tendientes a los estereotipos de género. No sé si habrán escuchado en algún momento hablar de estereotipos de género, de roles de género. ¿Cuántas veces? Porque nos cuesta desconstruirnos, nos cuesta bastante. De esto hablamos también con este tema de la construcción sociológica, cuando hablamos de género. Cuando uno es pequeño o pequeña, a la nena, un ejemplo básico que voy a dar, tiene que estar vestida de rosa, el varón de celeste, la nena tiene que se le regala cocinitas, al varón se le regala autitos y camioncitos. ¿Y por qué no regalarle a una nena un autito?
¿sí? O una cocina, un varón. Bueno, estos se llaman estereotipos, que también tienen que ver con los roles de género, a lo que tenemos que, por esta cultura patriarcal, tenemos que en cierta forma obedecer nosotros, ¿no? Y eso es lo que tratamos de buscar, que no, que se eliminen esos obstáculos, porque estos estereotipos lamentablemente vienen a plantear desigualdades y discriminaciones, ¿sí? Además, desde el ejemplo más básico que les doy, también estos estereotipos están en las mismas leyes, en las mismas normas. Imaginémonos en una situación laboral. A ver, voy a traer acá una situación laboral. Ustedes vieron que surgió un movimiento feminista muy importante en Hollywood, vamos a Hollywood, donde las mujeres se están pronunciando con respecto a este tema y diciendo, por ejemplo, vamos a tomar una Meryl Streep y un Tom Hanks. Hacen exactamente el mismo trabajo protagónico, pero el hombre gana el 30% más de lo que gana la mujer. No me parece justo, y ahí está el trato desigual, ahí está la desigualdad. Vuelvo a repetir, la desigualdad trae aparejada la discriminación. ¿Y qué dice la ley con respecto a esto? Una ley argentina que, vuelvo a repetir, es de avanzada, ¿sí? En su artículo 4 define lo que es la violencia de género, y obviamente no quiero inventar ninguna palabra, ni quitar, ni poner ninguna palabra, por eso quiero leerles lo que dice el artículo 4, que define: se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y acá viene el eje de la cuestión, el kit de la cuestión, la columna vertebral. Escuchen lo que dice la ley: basada en una relación desigual de poder. Ahí está el tema. Basada en una relación desigual de poder, afecte la vida de la mujer, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial. Entonces, si nos está definiendo esta ley muy completa, vuelvo a repetir, orgullosa de esta ley, de lo que es la violencia de género, esa conducta, ¿verdad?, y que nos habla de basada en la relación desigual de poder, estamos hablando de ¿qué? De las desigualdades existentes entre hombres y mujeres. Y esa es nuestra lucha. No quiero dejar de resaltar también lo siguiente. Hay un cierto sector ultraconservador que honestamente no entiendo de dónde sacan esta cuestión de la ideología de género, y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género, ¿sí?, que es de categoría analítica, con sustento legal, constitucional, académico, científico, no tiene nada que ver con esto de la ideología de género. Eso es un invento de ciertos sectores ultraconservadores, tendiente ¿a qué? A que no avancemos en la búsqueda de nuestra igualdad, a que no reivindiquemos nuestros derechos. La perspectiva de género no tiene nada que ver con ideología. La violencia de género no tiene nada que ver con la ideología. Es una realidad, es un flagelo existente, y como dije al comienzo de mi conferencia, es la otra pandemia. Lo dijo ONU Mujeres y el secretario general de ONU. Inclusive se pronunció hasta en un momento de desesperación, diría yo, en plena pandemia, porque es increíble la manera en que se han engrosado las distintas estadísticas referentes a este flagelo. Eso de la ideología de género solamente es utilizado para desinformar, y generalmente lo llevan para el lado de que nosotras, las mujeres, yo me considero una mujer feminista, y no tiene nada que ver ni con la ideología, ni porque sea marxista. Es más, voy a hacer una breve acotación. Yo viajé al Vaticano a ver al Papa, o sea, no tiene nada que ver eso. Soy religiosa y sin embargo lucho por la igualdad. Esta lucha es la lucha por la igualdad y para que se elimine la discriminación. Es esta la lucha, ¿sí? Y esa ideología de género, voy a repetir, está muy basada en qué
¿En qué discurso? En un discurso erróneo, donde nosotras estamos en esta lucha para destruir la familia, muy lejos estamos de destruir una familia, o en la lucha, en el odio al hombre, muy lejos estamos de odiar al hombre. Al contrario, acá no se trata de una cuestión excluyente, sino más bien incluir también a los hombres, ¿sí? Para que los hombres traten también de eliminar esos estereotipos y comprender de qué se trata esta lucha y colaborar en la lucha, ¿sí? Y hablo de lucha porque es una lucha, es una constante lucha, porque si no existieran estas discriminaciones, no existirían los femicidios, por ejemplo. No voy a ahondar en el tema de femicidio porque más adelante otra colega puede hablar sobre este tema, va a hablar sobre este tema. Pero sí me gustaría, como dije anteriormente, hace 3-4 horas salió un nuevo informe para que ustedes vean de qué hablamos cuando hablamos de la máxima expresión de la violencia. Miren ustedes. Desde el 1 de enero al 31 de agosto, ¿sí? Si bien es cierto, empezamos recién en marzo, 11 de marzo, si mal no recuerdo, con el tema de la pandemia, hubo 199 femicidios en Argentina. 199 femicidios en Argentina. Este es un dato que da el observatorio, ahora que sí nos ven. Y a partir del 20 de marzo al 31 de agosto hubo 118 femicidios de mujeres que estuvieron en situación de aislamiento, de encierro con el agresor y que lamentablemente terminaron siendo víctimas de femicidio. Otro tema que quiero aclarar también en esta breve conferencia es lo siguiente. No toda muerte de una mujer es un femicidio. Tiene que darse esta cuestión que acabo de leer, esa basada, ¿se acuerdan que yo les dije basada en una relación desigual de poder? Bueno, cuando exista esa conducta se va a dar el femicidio, si no, no. Porque si no estaríamos atentando contra un principio básico de la Constitución Nacional, que es la igualdad, ¿sí? El principio de igualdad. Tiene que existir esto, porque no toda agresión que se le da a una mujer, vuelvo a repetir, es un femicidio, ni tampoco violencia de género. Un ejemplo básico que voy a dar de que no toda violencia hacia la mujer es violencia de género, y lo quiero aclarar porque muchas veces se confunden y ahí vienen las desinformaciones tendientes a confundir peor todos estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, viene una persona, viene un hombre, un joven, y en el afán de quitarle la cartera a una señora, le tironea la cartera, la señora cae, le ocasiona lesiones. Bueno, eso no es violencia de género. Eso es un robo, obviamente, pero no en un contexto de violencia, sino que se tiene que dar esta relación desigual de poder, que ojalá en este brevísimo tiempo haya sido claro de qué se trata esto. Y para terminar ya, porque ya me queda muy poquito tiempo, recordemos que tenemos distintos tipos de violencia: la violencia psicológica, ¿sí? El maltratar a una mujer, el hombre que le dice sos una inútil, no servís para nada; la violencia física, que va desde el empujón hasta ocasionarles lesiones graves o gravísimas a una persona; también aquella violencia sexual, ¿sí? Que implica la vulneración, por supuesto, de la voluntad de decidir de una mujer; la violencia económica, patrimonial, y las distintas modalidades, que bueno, me encantaría hablar de todo ello, la verdad, pero ya estamos sobre el horario de cierre de esta conferencia, y me gustaría abrir, sí, ahora a preguntas, algunas preguntas que quieran hacer con respecto a este breve análisis. A ver si hay alguna pregunta. Hola Laura, Silvina, muchas gracias. ¿Cómo están, Flor? Gracias por acompañarnos en este programa, la verdad que me parece muy interesante. A veces, ¿qué podemos hacer para evitar? A ver, ya que no hay preguntitas, yo me hago la pregunta y me la voy a contestar sola. ¿Qué podemos hacer para evitar todo esto? Es una buena pregunta. Y como dije anteriormente, el Estado tiene la obligación, en primer lugar, y considero, desde mi humilde opinión, de que desde muy temprana edad a los niños hay que educarlos en estos temas, ¿sí? En la escuela, sobre todo, la preescuela primaria, desde muy pequeños, hay que enseñarle
lo que significan los derechos humanos, que sí se lo enseñan, pero cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de un atentado contra los derechos humanos de las mujeres. Entonces sería muy importante que se hablen de estos temas, que se hable de sexo, obviamente de manera muy responsable, tendiente a transmitirle a un niño, a una niña, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sexo, de género, de estereotipos? Sí, por supuesto. Iba a hacer un cierre. Muy bien tu acotación, Elizabeth, me parece muy bien. Una persona, y Midevinas, vamos a aconsejarle lo siguiente: cuando una persona está sufriendo o está siendo víctima de violencia de género, puede llamar al número 144, que es un número que se ha creado precisamente por esta ley, para dar cumplimiento a la ley, la 26485, donde le pueden dar contención, orientación, asesoramiento. Y en el caso de que nosotros sepamos por ahí de pronto que hay alguna mujer, una vecina, una prima, un hermano, un pariente que está sufriendo, siendo víctima de violencia de género, no duden también en denunciar. Porque este tema de la violencia de género hace rato que dejó de ser un tema privado, se ha convertido en un tema público, donde el Estado puede ingresar, puede abrir la puerta de cada hogar, ¿sí? A ver qué otra pregunta más. Y bueno, si se ven en un caso extremo de violencia, no duden de llamar al 911 para que intervenga inmediatamente el sistema de seguridad. Y lógicamente después tienen las vías judiciales, ¿no? Acá en Salta, por ejemplo, tenemos defensorías de género, tenemos un centro muy importante de servicio de asistencia a las víctimas, que hincapié sí de las denuncias. ¿Por qué la Fiscalía tarda tanto cuando una denuncia se ha hecho? Bueno, mira, vamos a hablar del tema de la Fiscalía. Hay distintas situaciones acá, eso me pregunta Andrea, me parece perfecta la pregunta. A ver, hay violencia de género con causas penales y hay violencia de género sin causas penales. En la violencia de género sin causa penal interviene, acá por ejemplo en Salta, como somos estados independientes, ¿sí? Acá el estado salteño tiene una Fiscalía de Violencia de Género que solamente va a actuar conjuntamente con el juzgado de garantía cuando haya algún delito, ¿sí? Cuando esté tipificado un delito, por ejemplo amenazas, coacción, lesiones, ese tipo, ni hablar, bueno, ya cuando hablamos de femicidio, lógicamente que interviene el Estado, ¿no? Pero en el caso que no haya una causa penal, y generalmente se dan los casos de violencia familiar y de género, violencia doméstica, interviene, generalmente el primer contacto que tenemos es la policía, van a hacer la denuncia a la policía o en un organismo, una oficina que se dedique a recibir estas denuncias, y va a intervenir el juzgado de violencia familiar y de género. ¿Sí? Últimamente acá también están interviniendo las fiscalías, no entiendo por qué todavía, eso es un análisis muy personal, ¿no? Me parece que no deberían intervenir las fiscalías en esos hechos que no constituyan violencia. Un insulto, violencia económica, la violencia económica no es un delito, ¿sí? Bueno, si no constituye obviamente otro tipo de delito y que no sea del marido, de un pariente, obviamente, que no sea una excusa absolutoria, pero deberían únicamente actuar como venían actuando los juzgados de violencia familiar y de género, y en este caso lo primero que hace el juzgado, obviamente cuando recibe una denuncia por de violencia familiar y de género, resuelve, la jueza o el juez resuelve a través de una medida autosatisfactiva, algunos le llaman cautelar, diciendo que se lo excluya del hogar, que el agresor cese en los actos de violencia que viene ejerciendo en contra de la mujer. A ver qué otra pregunta más. Y bueno, en la Fiscalía en realidad tardan lo que tienen que tardar, porque la Fiscalía, no se olviden que lo que hace un fiscal o una fiscal es un trabajo de investigación y eso lleva su tiempo, ¿no? Pero si hay, vamos a la causa penal, si hablamos de Fiscalía, que a mi criterio debería ser así, o debiera ser así, el juzgado siempre el juzgado debe adoptar esta medida de exclusión del hogar o de ordenar al agresor que cese en los hechos o actos de violencia
en lo inmediato, eso es para allá. Es más, en esta época de pandemia, en esta provincia, por ejemplo, actualmente estamos con feria extraordinaria y estuve preguntando, lógicamente, cómo están trabajando las distintas fiscalías y juzgados, si están trabajando de manera virtual, ¿sí? Están haciendo teletrabajos, todo de manera virtual, se pueden hacer denuncias, activar los distintos medios, sobre todo esta línea, ¿no?, de 144 o 911 en caso de emergencia, o acercarse a cualquier comisaría de caso de suma urgencia, para que se activen inmediatamente el sistema, no solamente el sistema de seguridad, sino también el sistema judicial, tendiente a evitar que se produzca un grave, tengamos consecuencias ulteriores de ese hecho o acto de violencia, ¿no? Considero que en ese sentido sí están trabajando bastante, pero bueno, la Fiscalía se tiene que tomar su tiempo porque tiene que hacer una averiguación, lógicamente, tiene que averiguar y después, bueno, si considera que hay elementos suficientes como para ir a juicio y condenar al agresor, lo hará, ¿no? A ver, ¿qué otra pregunta más? Perdón, porque ya me estoy perdiendo un poquito. Bueno, sí, básicamente las preguntas son referentes a dónde tienen que acudir. Si no te animás a denunciar, si estás siendo víctima de violencia de género, sería importante que lo charles a estos temas, ya sea si tenés un terapeuta, una amiga, una hermana, con cualquiera. Habla de estos temas, no te quedes callado, tenés que denunciar, porque a veces las mujeres se ven inmersas en ese círculo de la violencia que lo llamamos nosotros, y en esa ruta crítica que le toca atravesar a la mujer, y a veces termina siendo víctima de la máxima expresión de la violencia, ¿no? Así que anímense, denuncien cualquier hecho, cualquier acto de violencia, denúncielo, no se queden calladas. Aparte, hay distintos organismos de contención también, ¿no? Hay observatorios que deberían, a mi criterio, los observatorios no solamente dedicarse a cuestiones estadísticas, sino también a darle contención a las víctimas. Eso me parece que es una deuda que tiene el Estado, ¿no?, con las víctimas de este flagelo, los observatorios, más allá de las estadísticas, desde mi humilde opinión. Bueno, se ha cumplido mi tiempo, les agradezco muchísimo, sepan disculpar si fui así rápido, quería transmitirle tantas cosas, la verdad, pero traté de ser lo más simple posible y hacer una breve reflexión en estos 30 minutos. Agradecer nuevamente a Rosana Sitic, a Mirta Gómez Villalba, a Milena Viñas, a Tres Sin Límites. La verdad que fue un honor estar en este espacio y bueno, ojalá podamos vernos en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a todos y le mando un fuerte saludo. Un fuerte abrazo, saludos para todos.